bienvenidos a Psicobélicos, el podcast donde no te vamos a decir que todo está solo en tu mente, porque evidentemente también tiene que ver con tu entorno, tu contexto y tu trauma. Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los coach motivacionales de Internet. Esas personas que con TikToks o con Reels de 2 o 3 minutos pretenden... Por mucho. Por mucho. Sí, tal vez 30 segundos, exageré un poco. Y con un pequeño curso de fin de semana de sanación espiritual pretenden opinar bastante sobre la salud mental de los demás y dejan de lado situaciones importantes como el contexto, la historia y el trauma. Sí, pues digamos que es que es bastante indignante ese asunto. Ajá. No lo digo como psiquiatra, sino porque realmente yo me he dado cuenta mucho que incluso yo he caído como en eso, como en decir, ay, sí soy. En los TikToks, evidentemente, pues uno como que tiene un algoritmo y en el algoritmo le van saliendo cosas y evidentemente uno se va a sentir identificado con muchas cosas y no quiere decir que pues en realidad uno tenga eso, porque me parece algo muy minimalista y muy sobresimplificado el término de si se te olvida hacer la tarea un día es porque tienes TDAH, entonces la gente sale diciendo, hola, tengo TDAH y pues por eso es que se me olvidan las cosas constantemente, ¿no? Que muchas veces, nuevamente lo que decíamos en el primer, no episodio, sino en el primer video cuando nos presentábamos y quiénes somos y todo esto, yo decía, es que no consultan, se identifican con un síntoma y ya el resto de los síntomas que pues tienen que saberlo, existen una constelación de síntomas alrededor de todos los trastornos, pero gracias a esas cosas se simplifica tanto que si tienes un síntoma ya tienes el trastorno. Sí, es un poco también que con todo este boom que ha habido, que desde mi perspectiva es muy bueno, respecto a la salud mental y a que nos preocupemos y procuremos la salud mental propia y de los demás. Creo que eso también ha creado que la salud mental o que las enfermedades mentales sean cool de alguna manera, ¿no? En eso también ha contribuido mucho la industria de series, películas, novelas, en donde el autista es cool, en donde el que tiene TDAH pues no es muy cool, pero ay, es que yo soy un poquito cansón y me desconcentro y por eso me va mal en el colegio, entonces tengo TDAH, ¿sí? Y efectivamente es un poco lo que tú decías. Eh, Como que con un solo síntoma se diagnostica una enfermedad que no solo es muy grave, sino que requiere un seguimiento, requiere un estudio, requiere incluso un análisis por grupos interdisciplinarios, por grupos de varios especialistas y de varios profesionales para llegar a este diagnóstico. Y entonces sale una persona en TikTok o sale una persona en Instagram diciendo cualquier babosada, no sé, estudié ingeniería de sistemas, pero de repente me gusta hacer Reiki y yo creo que lo que tú tienes es TDAH con trastorno bipolar y trastorno límite de la personalidad y esquizofrenia y ajá, y eres Escorpio también. Entonces, Digamos que no nos íbamos a meter con la astrología, pero acá estamos. Eh, pero digamos que sí, en parte que lo que es preocupante, digamos, no es que no tengo TDAH por esto, porque incluso sí puedes tenerlo. O sea, incluso sí puedes tener TDAH, pero ¿por qué no consultas? ¿Por qué solo te quedas con eso? ¿Por qué no buscas manejo o una mejoría? ¿O porque simplemente como que te quedas con estos videos de cómete una naranja para poder enfocarte mejor o para que se te quite la ansiedad? Que es un poco también lo que me preocupa y lo que me parece irresponsable de alguna manera, y es que pues evidentemente, nuevamente, con todo este tema del algoritmo, pues lo que le sale a uno son cosas que se asocian a uno, ¿sí? Son cosas que la figura se va formando y me acuerdo, no sé si es como una serie de Netflix, una película, no tengo ni idea, pero como que la figura se va formando de quién soy yo como persona, qué es lo que me atrae, qué es lo que me llama la atención y es lo que me termina apareciendo en TikTok. Y entonces, obviamente, lo que va a salir pues me va a atraer, ¿sí? O sea, va a ser algo que a mí me va a parecer interesante, con lo que me voy a sentir identificada. Y entonces, pues muchas veces hay gente que sale y son psiquiatras y son psicólogos especialistas en trauma y estas cosas y me parece muy, muy interesante,
pero me molesta mucho cuando salen cosas genéricas, ¿sí? Ujú. Como cuando estás triste y te alzan la voz, lloras. Es una respuesta al trauma culpable de tu papá. Y yo no sé qué, y claro, o sea, pues yo veo eso y yo digo, pues sí, es que es obvio, pero pues una persona que está vulnerable, que quizás sí está triste, que está deprimida, cualquier otra cosa, pues esto le va a parecer lo máximo y al final dicen, si te sentiste identificado, esta página es para ti. Entonces se meten a la página y tienen un montón de seguidores y un montón de likes y es ventas, ¿sí? O sea, esto es monetizar, esto no importa si de verdad estás triste o no estás triste, si te asustas por un trauma que tuviste con tu papá, lo que importa es que no vas a sanar con un TikTok. Yo creo que eso, que entender que eso es una invitación para ver, consulta al psiquiatra, habla de estas cosas, pregunta lo que te preocupa, debería ser lo que se tome de esas cosas y no simplemente decir, no, sí, es que tengo un trastorno depresivo grave con alucinaciones visuales ocasionales, producto de que vi un bus pasar muy rápido un día y me acordé de Mean Girls y Regina George siendo atropellada. Sí, o sea, Sí, claro. Yo creo que aquí vale la pena hacer pues no una aclaración, yo creo que eso lo sabe todo el mundo, ¿no? El tema del algoritmo, o sea, de eso, a ver, de eso se trata un algoritmo, de recopilar un montón de información. O sea, hay que tener en cuenta que cada vez que uno usa su celular, su computador, todas estas empresas como Google, como TikTok, como Instagram, recopilan información de uno y se van dando cuenta que le gusta a uno, ¿sí? O sea, todo, qué personas le gustan, qué música le gusta, qué comida le gusta, y mágicamente aparecen recomendaciones de lo que a uno le gusta, ¿sí? Que era lo que tú decías. Es más, hablando de esto, con nuestros celulares ahí al lado, es muy probable que nos empiece a salir contenido de esto mismo, sí. ¿sí? Entonces, pues eso es muy importante tenerlo en cuenta y tener mucho cuidado con eso. Y también, yo creo que listo, lo que tú dices, esta gente, hay mucha gente seria que hace recomendaciones, bueno, al fin y al cabo de pronto quieren monetizar eh, y quieren vender un curso, ¿sí? Pero yo creo que aquí el gran peligro es que la gente haga diagnósticos tan grandes o se crean diagnósticos tan grandes y tan serios por un solo video. ¿Sí? O sea, porque es que uno no puede diagnosticar una cosa tan compleja como una depresión solo porque una persona llora porque tiene un trauma, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que hay muchas cosas muy generales. Haciendo como un enlace con el video, con el podcast pasado, en un país como este que es violento, que tiene mucha hambre, que tiene mucha pobreza, que la gente crece en condiciones adversas, es muy probable que uno a la larga empiece a desarrollar síntomas psiquiátricos sin que esto signifique que uno tenga una enfermedad mental, ¿sí? Entonces es muy fácil que a uno le caiga un video de internet donde, pues sí, estoy deprimido, porque de repente me sentí triste, y preciso lo cogen a uno triste, ¿sí? Y otra cosa que a mí siempre me ha llamado la atención es que estos videos siempre hablan de, no sé, métele ganas, échale ganas, tú puedes, todo va a estar bien, todo depende de ti, manifiesta, despiértate temprano, mete la cara en agua con hielo, haz deporte, ¿sí? Pero omiten una parte muy importante de los seres humanos y es que todos tenemos una personalidad y hay diferentes tipos de personalidad. No todos nos deprimimos igual, no todos nos ponemos ansiosos igual, no todos tenemos una pareja y le caemos a esa persona o digamos que le coqueteamos de la misma manera, ¿sí? Y estos videos tan genéricos y tan amplios como que solo le pegan a un tipo de persona, pero los videos lo ven muchos tipos de personas y eso es terrible. Pues yo me pongo a pensar, una persona que tiene dificultades, por ejemplo, dificultades para relacionarse con otros, ¿no? Una persona que sea muy ansiosita, una persona que sea muy evasiva, muy tímida, porque así es su personalidad. Y quiero dejar acá claro, no tiene nada de malo ser así, pero una persona que sea así, estar consumiendo y consumiendo contenido que diga, ay, es que si no hablas, entonces no vas a salir de la tristeza, es que si no le pones ganas, vas a seguir siendo un fracasado. Es que, claro, ¿qué va a generar eso en esta persona? Pues una sensación de frustración y de fracaso, pues gigante. Esto va a tener todo el efecto contrario, porque esta persona va a empezar a pensar como, oiga, yo no sirvo para nada, yo estoy haciendo mal las cosas, yo, yo mejor me muero,
porque esta vaina es terrible, ¿sí? Así, sí, así nos enferma también las redes sociales. sí, y muy de la mano de lo que estabas diciendo también, como este tema de si te dan ataques de ansiedad, que vengan, hay momentos en los que yo siempre le digo a los pacientes una frase que escuché una vez en una serie, y es que como que las emociones no siempre son bienvenidas, ¿sí? O sea, tú no siempre quieres sentir la emoción que estás sintiendo en el momento y no tiene que ser una emoción cómoda para que tú la sientas, tiene que tener una autorización para que la sientas, ¿sí? Y entonces, en términos de eso, yo creo que patologizar emociones que son normales, ¿sí? O sea, patologizar la ansiedad, patologizar la tristeza, patologizar el a veces querer estar solo porque tengo malparidez cósmica, pues, o sea, decir, estás deprimido porque te aíslas, pues no tiene ningún sentido porque todos tenemos derecho a tener emociones y de hecho qué aburrida sería una vida sin tener emociones, ¿sí? Y en términos de eso a mí me molesta mucho, o no, más que me molesta, yo digo que a mí me preocupa mucho, es precisamente eso, es que se preocupen porque se están sintiendo tristes o se preocupen porque se están sintiendo ansiosos, pero pues uno les pregunta, bueno, ¿ha pasado algo en tu vida? Sí, pasó una cosa terrible que amerita que estés triste, que necesita que estés triste y que eso también es algo adaptativo y es algo necesario, ¿sí? Porque son, sí, son emociones incómodas, pero son emociones necesarias para muchísimas cosas. Y entonces uno no se da cuenta y a veces también lo hablo mucho de cómo la ansiedad también nos ayuda a nosotros a estudiar para un parcial, ¿sí? O sea, esta angustia de lo voy a perder, lo voy a perder. Nadie estudia mejor para un parcial como cuando se va echando la materia. Nadie. O sea, bueno, pues, o sea, el relajado que dice, ya que me importa, Sí. pero cuando uno sabe que se va a echar el parcial, pues uno se pone a estudiar un montón y eso es una ansiedad buenísima, o sea, es una ansiedad necesaria. Y acá hablando un poquito más de Freud, es que la angustia es el motor de la vida psíquica, ¿sí? La angustia es el que nos mantiene un poquito como alertas, como buscando qué es lo siguiente. Y el hecho de que lleguen de alguna manera a decir, es que estoy ansioso y vean un TikTok o que le digan a un amigo, eh, venga, me he sentido muy preocupada por la universidad, me está yendo mal, yo no sé qué, y esos celulares, yo no sé, esa vaina escucha. O sea, yo no sé, no, no es por nada, Escucha. pero no es por meterle paranoia, no, ahora no se van a diagnosticar con paranoia, Sí. pero esa vaina escucha y entonces salen que tienen ansiedad y después salen un montón de productos para la ansiedad y salen un montón de TikToks que hablan de ansiedad y todas estas cosas y entonces ahora tienen un trastorno de ansiedad generalizada. Hombre, no. Muchas veces a nosotros como psiquiatras nos toma más de una valoración y las valoraciones por psiquiatría son largas, son densas, cansan tanto al paciente como al psiquiatra y no por qué mamera, sino porque es una transferencia, digamos, de lado y lado muy emocional, muy de cuéntame las cosas, qué es lo que está pasando, cómo te voy a diagnosticar un TikTok de un minuto. ¿Cómo Sí, va a ser no, eso suficiente? no es absolutamente imposible. Porque es que yo creo que también en eso tienes razón y es que nosotros, y eso es lo que hace un buen psiquiatra, buscamos un entorno donde creció, en qué entorno salieron estos síntomas, qué es lo que estaba pasando en este momento. Hay muchas cosas alrededor de una reacción emocional. Y entre mejor entendamos lo que estaba pasando o la imagen más completa que tengamos, más fácil para nosotros va a ser qué es lo que está sucediendo y cómo podemos ayudar a esta persona. Sí, claro. Esto me acuerda un poco de las clases de la residencia, lo que decían algunos profes. Sí, no es solo la emoción o el síntoma, sino lo que el síntoma significa en la vida de una persona. Sí, eso es importante tenerlo en cuenta. Y tristemente eso no se puede tener en cuenta cuando el diagnóstico se hace por TikTok a través de un video de una persona que ni siquiera lo ha visto a uno. O sea, es que, bueno, madre, por lo menos lo estuviera viendo a uno, Sí, pero bueno. no lo está viendo a uno, ¿no? Todos los cánceres tienen depresión, entonces todos los cánceres, eso no tiene ningún hijo de madre sentido. ¿Sí? Y ahora hay otra cara de la misma moneda y es no Ya se lo pegué. TikToks o los reels de salud mental y de consejos, sino el consumo masivo de redes sociales que impacta un montón en el psiquismo de la gente. Ver todos estos artistas súper, hiper, mega famosos, camionetas súper caras, viajes a Dubái, modelos estrambóticas, ¿sí? Estos cuerpos inalcanzables en cirugía Exacto. plástica. Cosas que no existen en la vida real
pero que al final le digan a uno, no, es que yo lo logré porque le eché ganas, no, es que yo lo logré porque yo soy una persona muy centrada y empecé a leer un libro, Hábitos Atómicos, y por eso pasé de ser pobre a ser absolutamente millonario. Sí, mi padrino narcotraficante no tuvo nada que ver, es el libro. Entonces, claro, la gente empieza a generar un montón de ansiedades de, claro, porque este ser humano sí puede estar con la modelo estrambótica si se leyó un libro y le echó ganas, y yo que le echo ganas todos los días levantándome a las 5 de la mañana. Le faltó el libro. ¿Cómo? Le faltó leer el Sí, libro. le faltó leer el libro, pero no, de Va más a la que se mitad de robó, camino, va a sí, ver. es que no lo han terminado, debe ser eso. Sí, pero bueno, ese es el punto y esa es la idea principal. Pero yo quería que la María hablara un poco una cosa que hablábamos ahorita antes, de unas, como de unos datos que tú tienes respecto a todo esto de la salud mental y el uso de TikTok y todo eso. Bueno, varias cosas. Digamos que primero se ha visto mucha ventaja y mucha pérdida de tabú en esta generación. Digamos que desde la nuestra, por más que critiquen a los millennials, desde nuestra generación realmente se ha visto una disminución como del tabú y de la percepción de loqueros, mejor dicho, de ir al psiquiatra y todo esto, y también como de más preocupación respecto a la salud mental y no encontrarlo como lo encontraban quizás nuestros abuelos, de estar intentando llamar la atención, que eso es el lado bueno de las redes sociales, porque no todo es malo en la vida, ¿sí? Lo malo en términos generales es que han hecho muchísimos estudios. Hicieron un estudio en el 2022 que encontró que el 86% del contenido de TikTok y de Reels de Instagram que hablaban de salud mental y que hacían diagnósticos rápidos y que decían trauma, eh, en realidad lo que estaban intentando era vender un producto o estaban intentando monetizar una página. Y a mí me pasa un montón que sale como, ¿cómo superé la ansiedad? Y cuando estaba empezando a leer de esto me salió un montón, porque el celular escucha. Y entonces empecé a revisar un poco como las fotos, porque era por fotos y decía como, en cierto momento vendían como estos suplementos nutricionales y decía como, también tomé esto, y hice ejercicio y yo no sé qué, y también tomé esto, y claro, y decía como link en la bio, o sea, pues sí, lo que estaban haciendo no era realmente diciendo que cómo habían mejorado, sino te estaban diciendo, compra esto y vas a estar como yo, ¿sí? Entonces decían que el 86% de estos reels de estos reels o de estos TikToks eran para esto en el 2022, hace 3 años, que no es hace tanto y creo que ahora ha aumentado un montón. Y también hablaban, y este estudio sí me pareció interesante, que era de 100 como TikTokers que eran de salud mental y que eran gente preparada de salud mental, pues hablaban mucho de cómo termina siendo una página de consejos, ¿sí? Y cómo termina simplemente siendo insuficiente para la búsqueda quizás de las personas de ayuda, porque pues no te está viendo, o sea, no es una persona que te conozca, no es una persona que entienda lo que está pasando. Entonces decían que más o menos el 50% de estos pues pasaban como inocuo por la vida, ¿sí? O sea, era un video X que hablaba de la depresión, pero la gente no le ponía mucho cuidado y los que sí decían datos reales y confrontaban a la gente y decían como, yo te estoy diciendo esto, pero consulta, la gente no los veía, ¿sí? Y eso O sea, estamos jodidos. estamos, por favor, véanos. Pero de alguna manera es eso también como llama mucho la atención, que necesito que sea rápido, necesito que sea información ya, necesito que sea un diagnóstico ya, porque no puedo manejar la incertidumbre. Y creo que en eso no tienen la culpa las redes sociales, sino tener un celular, ¿sí? Uno no puede manejar la incertidumbre gracias a eso. Y decían un poco también algo que me pareció interesante, ahí como para echarles también el agua sucia a la generación Z, es que la generación Z pues tiene mucha más predisposición a creer los diagnósticos por reels más cortos y por información que llega más rápida que la contraparte, y le hicieron un estudio contra los millennials. Entonces, pues eso me pareció triste, porque también de alguna manera yo siento que es una necesidad de necesito que alguien me entienda, necesito que alguien me escuche, y si esta persona está diciendo que cuando me hablan feo lloro y me siento completamente identificada, pues él sí me entiende, pero pues él no sabe quién eres. Claro, claro. Pero pues
Yo creo que las grandes conclusiones, ya un poco para finalizar, ¿sí? Son, para mí la gran conclusión es hay que hacer una crítica de lo que uno ve. Bien sea en cine, en televisión, en podcast, en radio, en lo que sea, lo que uno ve y escucha, hay que hacer una crítica, hay que agarrarlo con pinzas, hay que intentar pretender saber de dónde viene, ¿sí? No porque nosotros dos que somos psiquiatras estamos diciendo esto quiere decir que sea palabra de Dios, tampoco. La invitación es a que ustedes también, quienes lo oigan y quienes vean el video, critiquen lo que estamos diciendo, porque la crítica y el debate es lo que genera realmente conocimiento. Otra gran, digamos que gran conclusión con la que yo me quedo es, claro, hay que consumir lo que uno quiera consumir de redes sociales, de TikTok, de todo lo que uno quiera. Sí, es válido y todos tenemos la libertad de hacerlo, incluso si una persona es charlatana y quiere hacerlo, pues que lo haga, habrá gente que lo siga. Pero si al final la gente está tan desbordada, bien sea porque está triste, porque está ansiosa, porque se quiere morir, por un montón de cosas difíciles, pues hay que consultar, hay que ir al psiquiatra. No estamos diciendo que nos consulten a nosotros necesariamente, sino, pues si quieren lo pueden hacer, pero si no, vayan a urgencias, no sé, vayan a, no sé, un consultorio particular, así sea, no, no sé, pero consulten a un profesional, que una persona los vea de una manera individual, que se tome el tiempo de escucharlos y de decir qué pueden tener ustedes. También uno la puede cagar en el diagnóstico haciendo eso, pero las probabilidades de que uno la embarre son mucho menores y las probabilidades de que la persona se sienta mejor en ese espacio pues son mayores. Entonces yo creo que es mucho más beneficioso. Sí, yo pensaba un poco también y quería preguntarles si les gustaría que habláramos un poquito más como de trastornos mentales específicos, pero como aclarar dudas y esas cosas, pero yo sí creo que este podcast termina siendo una invitación a no creas todo lo que ves, ni bueno ni malo, solo no creas todo lo que ves. Eh, Hace poco, y quería hablarlo, me mandaron un reel de un señor que decía que el TDAH era un mecanismo de defensa. No crean esas cosas, o sea, el TDAH es un trastorno de neurodesarrollo, ¿cómo va a ser un mecanismo de defensa? Y vaya, me lo mandaron diciendo como, ¿es esto cierto? Pues al menos pregunten, consulten, digan. No creo que está de más que los escuche a alguien y que les diga, venga, estás ansioso, es porque, ¿qué tal la tuteada? Es bonita. Me parece que bastante propicia, ¿no? Estamos bien gramaticalmente. eh, Estás ansioso porque está pasando esto en tu vida, vamos a manejarlo, vamos a mirar la mejor forma de hacerlo, quizás podemos hablar un poquito más de eso, encontrar una solución, pero que se sienta también que se está armando con el psiquiatra un equipo contra algo, ¿sí? Porque me acuerdo mucho que una paciente me dijo que cuando le daban el nombre al monstruo, o sea, la enfermedad, ella sabía contra qué peleaba, y me pareció muy bonita la analogía más allá de eso, porque no estás peleando sola, ¿sí? Cuando tú consultas estás con alguien y estás con alguien de la mano y tu psiquiatra también termina siendo parte de tu red de apoyo y eso me parece bonito, pero para que tu psiquiatra tenga que ser parte o vaya a ser parte de tu red de apoyo, pues necesitas consultar y ya. Claro, y también, pues no sé, yo sé que la psiquiatría es un diálogo. La psicología también, la voy a meter ahí, es un diálogo. O sea, tratar pacientes en salud mental requiere de un diálogo. Un diálogo es una interacción ahí lingüística entre dos personas. Y dos personas que quieren hablar. Exactamente. Y ver un video de TikTok y de ahí sacar un diagnóstico no es un diálogo. Es coger información y hacer un pajazo mental. ¿Sí? Y es que hay demasiadas cosas. Tal vez en algún momento hagamos un video corto respecto a esas cosas, ¿sí? Tipo, no sé, el pobre es pobre porque quiere, te va mal en el amor porque eres escorpio. No sé, a los cáncer les duele la espalda. Yo qué sé, como le hablaste feo a tu mamá, entonces la lengua se te traba, no sé, alguna cosa. Es que hay mucha Uy, es bobada de que eso. salen con unas cosas que la verdad a mí me parecen artísticos ya, o sea, es Sí, como, sí, wow, sí, se dan qué, garra. qué conexión tan increíble, ¿de dónde la sacaste? Se dan garra, se dan garra. Pero
Pero bueno, pues yo creo que ya aquí podríamos un poco finalizar. Los invitamos por favor a que opinen, hagan sus críticas, interactúen en comentarios, les recibimos recomendaciones respecto a lo que quisieran que habláramos. Digamos que nosotros tenemos como pensados algunos temas, pero también queremos que pues ustedes opinen. Y nada, pues muchísimas gracias Ana María por este espacio. Gracias, Gabriel. Gracias, oyentes. Gracias muchachos. Adiós.